El reloj aquel es el que os marca, cuando suena una campana es que... Buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos en el curso de verano las relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe en el marco de las presidencias del Consejo de la Unión Europea y las cumbres Unión Europea-CELAC. Pasamos ya a una segunda parte dentro de ese bloque 1 que hemos titulado Mecanismos institucionales y programas existentes en las relaciones Unión Europea-CELAC. Y tenemos para el siguiente panel sobre los acuerdos de asociación comerciales y económicos y qué perspectivas tenemos a dos ponentes, entre ellos está Adrián Bonilla y está Christian Guimers. Christian Guimers, que no lo hemos presentado todavía, él es presidente del Instituto Interdisciplinario para las Relaciones Unión Europea-CELAC y es además vicepresidente de la Fundación Robert Triffin Internacional de la UCL de Lovaina. Y Adrián Bonilla, como ya sabemos y ya lo hemos presentado en la intervención anterior, es director de la Fundación EULAC y codirector de este curso. Cambiamos un poquito el orden por temas también de agenda que tenemos que atender también a los medios de comunicación y hablará en primer lugar Adrián Bonilla, director de la Fundación EULAC. Así que sin más dilación, Adrián, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Da. Para poder comprender cuál es la evolución de las diferentes dinámicas de negociación y de implementación de los acuerdos de asociación, hablemos un poquito del contexto en el que ellos empezaron a negociarse y en el momento en que nos encontramos en estos momentos, ¿sí? Lo primero que deberíamos nosotros tratar de identificar es la idea de que la primera década de este siglo fue una década de relaciones muy intensas entre los países de América Latina y Europa, en realidad entre los países de América Latina y sus contrapartes extrarregionales. Fue una década que se caracterizó en América Latina y el Caribe por una expansión de los recursos que fluyeron como consecuencia de la exportación de materias primas, de bienes primarios, agrícolas, minerales, energéticos. Si encontramos la causa de esta expansión, hay varias. Hay una que es identificable y que no existía en el siglo pasado con esa intensidad, que es el crecimiento de la demanda global, pero fundamentalmente de China, ¿sí? Estamos mirando cómo China se convierte en una potencia industrial con capacidad de acceder al conjunto de los países del globo y cómo la economía de ese país se articula con la de los Estados Unidos, con la de Europa y con la de las otras regiones del globo, ¿sí? Es un fenómeno global, no es exclusivamente doméstico el hecho de la expansión de la economía china, que a su vez produce, junto con otras dinámicas globales también, una demanda inédita de bienes primarios, ¿sí? De América Latina y el Caribe, fundamentalmente de Sudamérica. Esto permite, ¿sí?, el flujo de recursos, permite el financiamiento de políticas públicas y de políticas sociales, y tenemos en toda la región, pero sobre todo en Sudamérica, un momento que se caracteriza por una reversión de algunos indicadores negativos que tienen que ver con distribución del ingreso, con expansión de los servicios gubernamentales en salud, en educación, en vivienda, que se expresa en todos los gobiernos, no solamente en los gobiernos, pero también esto supone un ciclo político diferente, ¿no? Esta modificación de la economía política, entre otras causas, ¿no?, da lugar a lo que se conoce como sentido común la primera ola rosa de América Latina, que son gobiernos que van del centro hacia la izquierda. Pero no solamente los indicadores mejoran en esos gobiernos,
mejoran en gobiernos también en esos momentos con lógicas liberales de manejo de la economía, como por ejemplo Perú o como por ejemplo Colombia. Si nosotros comparamos en la primera década de este siglo la mejora de indicadores sociales entre Perú, que tenía una aproximación liberal hacia su mercado, y Ecuador, que tenía una aproximación proteccionista, vamos a ver que los indicadores son muy parecidos en términos de índice de Gini, equidad, y en términos de expansión de políticas públicas. Políticamente, en términos internacionales, este momento de prosperidad de América Latina y el Caribe da origen a los fenómenos de regionalismos o de nuevos regionalismos. A los antiguos sistemas de integración latinoamericanos que vienen de finales de la década de los años 60 y 70 del siglo XX, ¿sí? Sistemas de integración como originalmente el Acuerdo de Cartagena, que termina convertido en Comunidad Andina, Mercosur, el SICA en Centroamérica, ¿sí? El sistema de integración de los países del Caribe, CARICOM. ¿Sí? Tenemos un momento de construcción de regionalismos más políticos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, iniciativas subregionales como la de UNASUR, ¿no? Que era un mecanismo de diálogo con capacidad de formular políticas comunes de infraestructura, defensa o salud, por ejemplo. Tenemos la iniciativa probablemente en términos políticos más importantes que fue CELAC, y tenemos otros mecanismos de agregación por afinidades económicas y políticas como fueron la ALBA o la Alianza del Pacífico, ¿sí? De estos mecanismos que se crean en la primera década de este siglo, probablemente los que sobreviven mejor las discontinuidades son los antiguos sistemas subregionales, ¿sí? Pero sobreviven todos, colapsa UNASUR, hay un intento contemporáneo de revivirla, no se logró en el encuentro que acaban de tener los jefes de Estado hace unas semanas en Brasil, pero tanto la ALBA, la Alianza del Pacífico, UNASUR, son instituciones que son o cambian la intensidad de su relacionamiento conforme la crisis económica que comienza en Europa y en Estados Unidos en el año 2008 se extiende durante casi toda una década por América Latina y es continuada luego por la crisis de la pandemia. La crisis económica de carácter global también contrae los mercados globales, contrae la demanda de bienes latinoamericanos y del Caribe, caen los precios, cae la capacidad de financiamiento que tienen los gobiernos y cambia el ciclo político porque las poblaciones están insatisfechas con sus gobiernos, ¿no? Independientemente de su ideología. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos en América Latina en esta segunda década y tercera década del siglo es que normalmente ganan las oposiciones en todos los países, ¿sí? Algo parecido puede estar pasando aquí en esta región en Europa. Entonces hay una explicación del funcionamiento político que tiene como telón de fondo un cambio económico. Pero es en esta primera década, en este ciclo de expansión, donde se propone la negociación, ¿sí?, de buena parte de los acuerdos de asociación entre Europa y América Latina. Los acuerdos de asociación tienen tres pilares. Un pilar, ¿no?, que es normalmente el que define el conjunto, que es el pilar comercial, ¿sí? Son acuerdos, no son exactamente acuerdos de libre comercio, ¿no?, porque no hay una libre circulación de bienes, pero se negocia qué es lo que tiene menos aranceles
en las exportaciones y en la recepción de productos en cada uno de los casos. No siguen un patrón único, ¿sí? El acuerdo de asociación con Chile no se parece al de México, que no se parece al acuerdo multipartes en la región andina o al de Centroamérica, por ejemplo. Son acuerdos comerciales, ¿no?, y acuerdos políticos al mismo tiempo, porque hay otros dos pilares, uno que se llama de cooperación y otro que se llama de diálogo político, ¿sí? Entonces son un instrumento político de afinidad, pero son fundamentalmente un dispositivo que se levanta sobre el cimiento comercial. Tienen distintas formas de seguimiento, ¿no? Hay siempre una comisión, un colectivo constituido por la Unión Europea y los países con los que se asocia, que tiene distintas formas en diferentes países. Hay países en donde el acuerdo comercial, en todos los países donde se han firmado acuerdos, el que funciona es el pilar comercial, excepto en el caso de Cuba, en donde no hay negociación de pilar comercial, no hay negociación de pilar de cooperación, solamente hay negociación del pilar de diálogo político. Hay un acuerdo de asociación con Cuba, ¿sí? Hay un acuerdo de asociación con Chile, Colombia, Ecuador, Perú, ¿sí?, con Centroamérica, con México, con Cuba, y donde el acuerdo se sigue negociando todavía, como todos nosotros y todas sabemos, es con los países de Mercosur, que agregados hacen la mayor parte del Producto Interno Bruto regional. Son acuerdos bilaterales, son acuerdos mixtos, son acuerdos con subregiones enteras, ¿no?, pero de una u otra manera siguen más o menos el mismo patrón. Ahora, antes de que existieran los acuerdos de asociación, había comercio entre los países de la Unión Europea y los países de América Latina. Y en el caso de los países de Mercosur, por ejemplo, no es que no haya comercio con la región, no es que no haya comercio con Europa. De hecho, los montos de comercio de los países de Mercosur con los de la Unión Europea en los últimos 20 años, que es lo que lleva negociándose el acuerdo, se ha incrementado. No se ha paralizado, sigue habiendo comercio. Los acuerdos de asociación lo que hacen es facilitar aproximaciones, son un marco de aproximaciones de carácter multilateral, pero no son un instrumento indispensable, ¿sí? Esta es una consideración que hay que hacer. Y otra consideración que hay que hacer es que normalmente el comercio, aún con acuerdos de asociación, se establece entre empresas de origen nacional de un lado y de otro lado. Entonces, tenemos nosotros inversiones, por ejemplo, alemanas en la industria automotriz mexicana, importantísima en términos de la capacidad de industrialización de México, o en Brasil, pero son empresas alemanas. Tenemos sistemas financieros, bancos, ¿no?, españoles en toda la región, prácticamente en toda la región. No hay país en que no haya, en forma directa, con nombre y apellido o a través de intermediarios, presencia de la banca española. Es española, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos exportaciones de café centroamericano, o brasileño, o colombiano, petróleo. Los sistemas de comercio son complejos, no dependen exclusivamente de estos acuerdos, y el comercio depende básicamente de las necesidades de las partes que se asocian. ¿Qué regulan, sin embargo, los acuerdos de asociación? Regulan componentes comunes, básicamente el comercio alrededor de bienes y servicios, el tema de propiedad intelectual, denominaciones de origen, por ejemplo, es importantísimo para las dos partes y normalmente es uno de los que se negocia con más complicaciones, y se negocian en los acuerdos de asociación, en el tema comercial, sobre todo mecanismos de resolución de disputas. ¿Quién resuelve qué cuando hay disputas comerciales entre las partes? Esto es lo que normalmente el pilar comercial de los acuerdos resuelve.
¿Qué son los acuerdos de asociación en términos comerciales? ¿Sí? Son las normas ya en vigencia de la Organización Mundial de Comercio con un plus, ¿sí? Que define qué mercancías, ¿no?, tienen exoneraciones de aranceles y en qué porcentajes, ¿no? Pero los acuerdos de asociación de ninguna manera son acuerdos inferiores en términos de la capacidad de intercambio a aquellos que ya están regulados por la Organización Mundial de Comercio. Entonces, a falta de acuerdos de asociación están los de la OMC. ¿Sí? Están las normas de la OMC, pero normalmente además tienen todos los países la posibilidad de establecer mecanismos de integración. Lo que ocurre es que en sistemas de integración de una gran densidad institucional, como es Mercosur y como es la Unión Europea, las normas de la integración regulan la capacidad o las formas como se comercia de un lado y de otro. Y probablemente uno de los más rígidos sistemas de integración latinoamericanos y del Caribe es Mercosur, el más rígido, ¿no? ¿Por qué? Porque son países que de una u otra manera establecieron muy temprano, en los años 60 del siglo XX, sistemas de protección sobre sus propias economías en un momento en que, porque se establecieron en un momento que fue calificado como la época de la sustitución de importaciones, en que el objetivo de las economías de esos países, década de los años 60, 70 del siglo XX, era industrializarse. Entonces son sistemas muy protegidos y son muy rígidos. Eso es lo que es la Comunidad Andina y eso es lo que es Mercosur también. Centroamérica menos y el Caribe menos. ¿Qué es lo que se establece en los pilares de cooperación y de diálogo político? Se establecen regulaciones sobre normas laborales, ¿sí?, con el objeto de no solamente proteger los derechos de los trabajadores, que es la parte bondadosa del objetivo, y la parte de rentabilidad económica es con el objeto de que no haya dumping en los sistemas de producción de las partes. Se establecen normas para que haya vigencia de derechos mínimos, los de la Organización Internacional del Trabajo, y de vigencia de los derechos humanos. Y en todos los acuerdos de asociación hay una cláusula democrática y poco a poco los acuerdos de asociación, sobre todo en su nueva ronda de actualización, han incluido normas de carácter ambiental y de sustentabilidad. Los acuerdos se establecen en un entorno de asimetría, en un entorno caracterizado por las capacidades limitadas de construir consensos, en un entorno en donde la negociación siempre está condicionada a la agenda doméstica, la política doméstica, porque son intereses de los productores de café, los productores de ganado, los productores de hortalizas franceses o austríacos o irlandeses, ¿sí? Pero también por un entorno en donde América Latina y Europa buscan diversificar opciones y donde tienen intereses, ¿sí? Y yo me quedaría aquí porque pues ya damos paso a la otra exposición y porque tengo una entrevista, parece. Bueno, muchas gracias, regreso enseguida. Muchísimas gracias, profesor Bonilla. A continuación damos la palabra a Christian Guimers, como he anunciado antes, presidente del Instituto Interdisciplinario para las Relaciones Unión Europea-CELAC, IRELAC, que ha titulado su ponencia Perspectivas para los acuerdos Unión Europea, América Latina y el Caribe frente a los retos globales. Christian, muchas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludo a todos. Especial agradecimiento a los organizadores y especialmente a Miguel Martín, que me invitó tomando un riesgo porque él sabe, como fiel oyente de mis conferencias en Bruselas, sabe que voy a ser como técnico muy directo, muy franco y muy empiricista. Hechos, que valen mucho más que los juicios.
Y voy a tratar de no hacer juicio, salvo el juicio que se puede dar de estadística, que se pueden criticar. Lo que quiero es, aunque sea un poco provocante, producir un debate, hacer que la gente piense un poco más. Bueno, a ver. No entiendo, lo cual tengo que empujar. Empuje los tres si no se mueva. Bueno, eso cada vez, eso se llama la ley de Murphy. Me sigue en toda parte. Nunca he hecho una presentación sin que me acompañara este compañero Murphy. Muy importante conocerlo. Sí. Bueno, muy rápidamente le voy a dar la filosofía de mi intervención, porque hay una filosofía, que es la síntesis, que estamos frente a una crisis múltiple, tanto por el lado económico como político y social. Primero, y voy a tener oportunidad de mostrarle qué implica, el sistema de precio libre de mercado está totalmente miopa. Es un sistema, mira, yo soy muy a favor de los mercados, pero no de mercados totalmente libres, como es el caso casi hoy día, porque los mercados necesitan que se les delimite la cancha, con regulación. Market conform, pero con fiscalidad y subsidio. No es el caso. Especialmente el global warming es un resultado de precio del carbono demasiado bajo. Lo mismo en términos de gobernanza. Estamos en un periodo que el multilateralismo casi se paró. Incluso se derrumba en parte a raíz de los eventos que saben. En términos del sistema político hay también un problema porque los ciudadanos, ustedes, conmigo, estamos en general negando la realidad del riesgo climático, por ejemplo, o del riesgo de falta de multilateralismo. Sí, mejor, sí. Bueno, hay soluciones, y Murphy sigue, hay soluciones que no voy a poder desarrollar en detalle porque en sí mismo habría por varias horas. Se puede enfrentar. Bueno, sí. Bueno, ¿ves? Ah, aquí. Bueno, han escuchado, y es un discurso desde 25 años, que la sociedad latinoamericana y caribeña y europea comparten valores, y es verdad, si hay en el mundo dos regiones que podrían hacer cosas positivas con confianza, son estas dos regiones. Sin embargo, cuidado, cuando escucho 3 jefes de Estado de los mayores países de América Latina que están retomando los trolls de Putin o de Russia Today o de Sputnik en el conflicto Ucrania-Rusia, diciendo que la neutralidad, la autonomía, pero que de hecho están negando los derechos humanos y la violación del orden multilateral, pero en la frase siguiente dicen que son multilateralistas. Bueno, entonces hay que aquí ser un poco más crítico. El birregional, yo creo mucho en el birregional, porque es un plus que permite dar toda la dimensión a lo regional. La geopolítica, para mí, debe ser dedicada en primera prioridad al problema del medio ambiente y del global warming. Debe ser la top priority. Y eso permitiría a ambas regiones de enmarcarse en las cadenas globales de valor
para resolver este problema. Y hay manera. Bueno, el índice, bueno, voy a saltarlo. Los acuerdos, y mi colega Bonilla presentó un excelente panorama de los acuerdos. Han visto que es algo muy complejo. No voy a entrar en estos detalles, pero como un economista muy testarudo, como se dice en Chile, muy bloqueado en sus análisis empiricistas, ya le anticipo mi juicio técnico es un fracaso rotundo. No me vengan a decir que los acuerdos son un éxito. Claro que hay algunas realizaciones, muchos esfuerzos, pero si saca el balance de los esfuerzos con el resultado, es muy pobre. Porque la filosofía de estos acuerdos, tal como Bonilla lo explicó, era en realidad era un recorte para acelerar la llegada del multilateralismo. El birregionalismo es para acelerar la integración, no solo de cada región, sino de las regiones en cadenas globales de valor. Y van a ver la cifra, es lo contrario que pasó. La diplomacia de cumbre tenía que crear una alianza estratégica. Eso fue anunciado en el año 99. ¿Y dónde han visto algo estratégico en la alianza? Siguen discutiendo, se viaja mucho, hay muchas reuniones cada todos los meses. ¿Qué hay de resultado estratégico? Lo siento, pero no veo nada. En los éxitos se puede decir que algo hay con Chile en la asociación, algo hay con México, algo hay con Centroamérica, aunque, bueno, no vamos a entrar en detalles de eso, pero para mí, como economista, es un fracaso. Le demuestro. Bueno, lo siento que es un poco lejos, pero le traduzco. América Latina es el peor alumno de la clase. Mira, el grado de apertura, ahí, peor que África. En participación en el global de valor, peor. Entonces, si la filosofía de los acuerdos comerciales que explicó Bonilla hubiera sido otra cosa que puro discurso, tendríamos algo como lo que pasa. No es el caso. Es un hecho. No hago juicio, no digo de quién es la culpa. Estoy, como le digo, un técnico optimista. Lo voy a ampliar. Mira, son las partes de los intercambios intrarregionales de América Latina y el Caribe. Aquí tiene el Caribe, aquí tiene América. En azul es lo intrarregional. Ven que del mundo es lo peor. Peor que África, que es el presentado como el peor alumno, en realidad ahora es América Latina. Y el resto es dependencia, en particular de China. Antes era de Estados Unidos y de nosotros, ahora es China. Ahora me dicen, estos son cifras del 2015, pero hay 8 años. 8 años, pero es peor. Menos de 15%. Y aquí tienen el desglose por subregión. Y ven que hay región, incluso el Caribe, que son estados muy chiquititos, es el 8% entre ellos. ¿Por qué hablando de integración? No hay integración regional. O la comunidad andina, 6%. Miseria. Centroamérica, algo hay, pero no podría ser de otra manera, por el tamaño y su tipo de actividad. Bueno, y por supuesto, Mercosur, desastre. 12%, sin acuerdo de Mercosur hubiera sido incluso mejor. Bueno. Las razones, esos son en dólares, en trillón de dólares. Ven que el norte-norte, los intercambios entre economía avanzada, en dólares estancado, es decir, en real están disminuyendo.
el elemento que sube es el South-South. Los intercambios entre países del sur, es decir, en vía de desarrollo o emergente. Ven que la parte dinámica, el South-Nord, es decir, las exportaciones del sur hacia el norte, un leve incremento también. Ahora, si se analiza los intercambios sur-sur, ven aquí la América Latina desde el 2005 en picada. Hay menos exportaciones de América Latina hacia sus colegas del sur que en el 2005. Y pueden ver que ese caso es único, porque, cuidado, South Asia parece poco, pero eso es China, la parte marrón. Y South Asia está creciendo mucho con China, por supuesto. Eso es una presentación equivocada. Y ven que todas las otras regiones, hasta China, hasta África, están en mejor posición. Ahora, reprimarización. Eso es lo contrario del desarrollo, en parte por lo de China. Mira, las exportaciones de commodities, de materias primas, sin ningún tipo de valor agregado, van subiendo de un 40 a casi un 50%. Y lo manufacturero viene del 60 a un 50%. Ahora, el resultado que me fundamenta en dar un diagnóstico negativo es eso. Mira, partiendo del año 50, la tasa de crecimiento del PIB de América Latina y del Caribe. Ven que en picada. De nuevo, ¿quién es la curva? Hay que analizarlo, tengo mi idea, pero no tengo tiempo ahora. Bueno, ahora, eso es el PIB tal como se mide desde los años 30, que es una otra ilusión. Para mí el factor principal explicativo es la eficacia de la economía. Eso se llama la productividad total de los factores, es decir, no solo del trabajador, pero tomando en cuenta el aporte del capital, de la tecnología, de la cohesión social. Todo eso son factores que dan eficacia al sistema económico. Ven que en rojo son las economías emergentes. Ellos andan con un promedio de 3% al año desde 40 años. América Latina es casi cero. Y la proyección para estos años es menos 0.4. Es decir, América Latina, cada año que pasa, es más pobre, más ineficaz. ¿Okay? Ahora, traduzco eso tomando en cuenta el desgaste del planeta. Eso es esta curva. Bueno, estimación mía muy roughly, muy gruesa. Podemos discutirlo, pero en todo caso, el trend que vaya hacia cero para la zona, en realidad es una ilusión, porque negativa desde años. Cada año, América Latina y el Caribe vuelve más pobre en términos real si se descuenta el CO2, el desgaste de la biodiversidad, la enfermedad, etcétera, etcétera. La cifra le voy a explicar después cuál es mi fuente. Mi fuente en parte es eso, que le muestra la super hipocresía de todos los gobernantes del mundo. Están haciendo discurso que están luchando para controlar el cambio climático. Es mentira total, porque al mismo tiempo están dando subsidio para que se queme más energía fósil, pero a un nivel que yo no podía imaginar antes de ver esta cifra, que son cifras del Fondo Monetario Internacional. Desde años han hecho una base de datos con modelo estupendo. Hicieron proyección en 2025, pero antes de la pandemia y de la guerra.
Entonces, le explico. Abajo son los subsidios directos en cash. Son dinero de los presupuestos nacionales que, en vez de ir a inversión o a gasto social, van a los potentes para que quemen más energía fósil. Tienen una idea del monto para el planeta. Son 1.100 millones de billones de dólares, es decir, 1,1 trillón cada año. Entonces cuando hay elección, deben plantear a sus políticos qué van a hacer para parar este suicidio colectivo. Y la cosa se vuelve horrible cuando se toma en cuenta que además de subsidiar, es decir, de vender más barato lo que cuesta producir energía fósil, como el carbón y otros, si además se toma en cuenta que estos precios de mercado no incluyen el costo de la decarbonización, ni el costo de la pérdida de biodiversidad, el costo de pandemia que viene de la pérdida de, etcétera, etcétera, la salud. Cuando todo eso el Fondo Monetario lo ha hecho, y le voy a preguntar, ¿han visto eso en algún medio, periódico, televisión? Yo nunca. Y lo pueden pescar en 10 segundos en el sitio del Fondo Monetario Internacional. Ningún periodista ha sacado eso. Deben plantearse por qué. Eso lo llamo la negación. Disavowal en inglés. Entonces, eso significa, sumando los dos, que cada año dedicamos 7.6% del PIB mundial para suicidarnos todos en 15 años. Y nadie cambia, porque incluso la pandemia y la guerra de Ucrania hizo que en el 2022 duplicamos los subsidios en cash para que la gente consumiera a un precio por debajo de los costos. Costos que no incluyen además, bueno, no me repito. Esos son hechos. ¿De quién es la responsabilidad? De todos, ustedes incluidos. Y yo también. Ahora, otra cosa que todos somos responsables, eso es la historia de la globalización. Antes de la Primera Guerra Mundial, primera globalización, bastante exitosa. Eso se sabe dónde llevó. Fascismo, nazismo, comunismo. Producto directo de cerrar las economías. Y ahora, fíjese que estamos partiendo en la misma dirección. Proteccionismo estúpido y cerrarnos, con discurso mucho más sofisticado que en los años 30. Hablan de vamos a reindustrializar, pero tengo un problema de equilibrio, como lo pueden ver en mis propósitos. Mira, el éxito del postguerra mundial fue basado en la apertura. Ahora decidimos, no, la apertura es mala, por ejemplo, por razón ecológica. Los verdes te van a decir que es malo para el medio ambiente, o es malo para los aspectos sociales, lo que puede ser, pero hay remedio para eso. Y no tomaron los remedios. Por ejemplo, es verdad, y si un Trump fue elegido, fue exactamente porque no se tomó en la sociedad norteamericana en cuenta el costo social de la apertura. Había que dedicarse a recapacitar a la gente que perdía su empleo, lo que no quisieron hacer. Bueno, tengo que acelerar un poco, voy a saltar eso. Bueno, a los que dicen que no es verdad el recalentamiento. Disculpe, perdí el... Mira, aquí hay un gráfico que le demuestra que es científico el global warming. Pero sigue, hay gente, Putin y otros,
que intentando decir que no es científicamente comprobado. Lo es totalmente. Bueno, van a ver en el gráfico que los hechos naturales, que son una parte del calentamiento, explican casi nada de lo que estamos viviendo desde más de un siglo. ¿Ves? Esto es lo que se observó. La curva marrón es lo que el modelo del GIEC calcula debido a la actividad humana. Y ven que la correlación es estupenda. Y eso es lo que debido a los volcanes y a la naturaleza. Bueno, entonces, hay una negación universal. Cual que sea el régimen, cual que sea el partido, incluyendo los verdes, que quieren otra cosa, florcita, etc. Es una amenaza directa, que está negada a todos los niveles. Esto merece ser explicado, tengo explicación, pero no la vamos a lanzar aquí. Y la paradoja de la alianza entre nuestras dos regiones es que juntando dos enfermos, porque la Unión es un enfermo tal como América Latina y el Caribe, grado menor, no importa. Sistémicamente las enfermedades son la misma. Entonces, juntándonos, es una paradoja, podemos solucionarlo. No voy a tener tiempo de explicarlo, pero la clave viene en los 3 últimos slides que voy a... Miguel, si está de acuerdo, que se difunda. Repito que eso es de responsabilidad, no de Miguel. Exclusivamente lo que presenté es de mi exclusiva responsabilidad. Repito, soy un técnico obstinado. Los hechos primero. Los juicios hay que hacerlo, ustedes deben hacerlo. Y antes de votar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por tu exposición. Como siempre, y ya la esperaba también, muy clara, muy provocadora. Como has dicho también, bueno, muy realista, basada en datos, quizás datos que no se discutan tanto, que no se conozcan tantos, a los que no se les preste tanta atención. Vamos a ver si hay reacciones por parte del público. Has destacado, y también lo digo porque bueno, Adrián nos ha tenido que dejar durante un rato, cómo América Latina se presenta como de los peores alumnos, incluso peor que África en los datos económicos, en los datos que ha mostrado Cristian de desarrollo económico, de apertura. Y bueno, pues unas cifras que de alguna manera nos preocupan, poniendo sobre todo el acento en la prioridad absoluta hacia poner más atención al cambio climático, al calentamiento global, como una de las prioridades que debemos tener en cuenta. A mí me surge una pregunta porque, claro, ante estos datos y después de lo que todos hemos estado hablando esta mañana, donde bueno, pues estamos hablando de cooperación, estamos hablando de acuerdos, de cómo debe trabajar Unión Europea con América Latina de manera más cercana, precisamente pues no solamente para fortalecer esas relaciones, sino también para hacer frente a esos desafíos que tenemos conjuntos, entre ellos el propio cambio climático. Pero claro, tu exposición da lugar a una reflexión que a mí me deja preocupado. Y no porque no las conociera ya, porque te he escuchado en anteriores ocasiones, pero mi pregunta sería triple, ¿no? Por un lado, ¿hay esperanza porque has mostrado ahí datos y recorridos de 50 años de trayectoria en la que parece que las cosas no acaban de mejorarse? ¿Qué debe hacerse si hay esperanza para realmente acabar de mejorar estos datos? ¿Y cuáles son los problemas fundamentales, más allá de ese negacionismo de la realidad que has mostrado? Serían las 3 preguntas que por mi parte tendría que hacerte, y a lo mejor, Adrián, ante el resumen que yo he hecho, también podrías a lo mejor hacer alguna reflexión al respecto. Con lo cual, os dejo la palabra con el micro número 7 y levantamos también el... Ah, bueno, tú llevas diadema, con lo cual no necesitas. No, pero... ¿Lo puede prender? Sí, te pueden escuchar. Y mientras, pues vais levantando las manos por si hay alguna intervención. Sí, Mario Chimoli, por aquí, por favor. Gracias por tu pregunta, que van efectivamente a lo importante. Lo importante no es tanto el pasado, una vez que uno es consciente del pasado. Es sí, soy.
Lo importante es ver qué camino de solución. No he podido desarrollar en detalle, pero básicamente para mí la cooperación biregional para mí es la avenida de solución. Pero hay que cambiar el método. Por el momento es un método top-down. Los ministros, los jefes de Estado, tienen que hacerlo porque son ellos que legítimamente toman las decisiones. Pero ¿cómo toman las decisiones? En base a los equipos técnicos. Mi solución, y eso lo estoy hablando de práctica, que he vivido tanto en Europa, en África y en América Latina, es solamente si se pone en red los técnicos o los académicos, sin tener que representar a su país, sino que representar los intereses comunes de América Latina y el Caribe, ellos van a estar en posición de entregar informe a los ministros y a los jefes de Estado. Ellos después deciden, los técnicos nunca deben decidir, pero siempre deben proponer pistas de solución. Es lo que falta en la diplomacia de cumbre y en la diplomacia de cooperación, que está en mano en general del diplomático. Yo preferiría ver economista, jurista y gente de terreno. Ellos en red por región, formulan debate con la otra región y de los puntos comunes entregan informe a los ministros y los jefes de Estado. Estoy convencido que con este método en un par de años podemos recuperar 20 años perdidos. Porque hace más de 20 años que esas cumbres no sirven para nada, del punto de vista técnico, que el mío no sirven. Método equivocado. Hay que hacer bottom-up y el top-down puede decidir en base a lo que los mejores expertos de ambas regiones en un debate abierto y, si fuera posible, con la sociedad civil y sobre todo las universidades, que, por ejemplo, América Latina y el Caribe tiene un potencial fantástico. Conozco algo de sus universidades, tienen ahí todos los recursos necesarios, pero no le dan suficiente acceso a las decisiones. Ellos también son la clave. Por ejemplo, el ejemplo de la productividad mala en América Latina y el Caribe es básicamente las pymes. Porque las pymes no tienen acceso a la tecnología. Tenemos el mismo problema en Europa, pero menos grave. Entonces, si hacemos una coalición, universidades con pymes, podemos en muy poco tiempo recuperar, calculé, 15% de retraso de productividad en un par de años. Y son con poco recurso porque ya los tienen las universidades. Y nosotros también. No se necesita plata para eso. Hay que usar lo que existe. Bueno, contesté a tu primera pregunta, no sé si había otra. No, bueno, era simplemente, principalmente identificar cuáles son esos problemas. Bueno, los problemas, para mí, un solo problema que concatena a todos los otros es el cambio climático. Porque necesitamos las universidades, las pymes, las grandes empresas, los decidores, los ciudadanos. Necesitamos la sociedad civil, primero para tomar conciencia, debatirlo, y se van a dar cuenta que existen soluciones. El problema es que ahora existen aparentes soluciones, incluso la Comisión Europea presenta modelos que son buenos, que conozco, yo participé 20 años atrás en la construcción de eso. Esos modelos le indican que, bueno, el cambio climático basta aumentar un poco el precio del carbón y los mercados lo solucionan. No es verdad. Eso es un cálculo econométrico falso. No tengo tiempo de explicarlo técnicamente, pero es falso. Y crea la ilusión que la tecnología lo va a agregar todo. No, es la sociedad que lo va a agregar. ¿Eso? Muchas gracias, Adrián. Sí, un par de comentarios. El entorno internacional de la relación entre Europa y América Latina es complejo, no es fácil. A los problemas que hemos oído esta mañana, ¿no? La idea de lo que la literatura llama globalización defectiva de los países de América Latina,
¿no?, que supone una articulación en el mercado mundial en que sus economías, las latinoamericanas y del Caribe, no se complementan entre sí, sino que compiten, ¿no? Y una demanda global que en el caso de algunas de las economías latinoamericanas, las de Mercosur, por ejemplo, ha significado la reprimarización de sus estructuras productivas antes que una lógica de avance hacia la agregación de valor en industrialización. Bueno, se suman problemas históricos que tienen que ver con sociedades que son profundamente desiguales e inequitativas. Entonces, la desigualdad y la inequidad no aumentan competitividad, aumentan rentabilidad para pocas personas en esas sociedades, pero no le dan competitividad al conjunto de la región. Entonces, tenemos problemas de carácter estructural, de carácter históricos en América Latina, pero no solamente en América Latina, ¿no? Si nosotros miramos la presencia europea en el mundo y en América Latina particularmente, a lo largo de los últimos 40 años vamos a ver también una contracción. Europa era el segundo socio comercial de América Latina y el primero, por ejemplo, de los países sudamericanos hace 40 años. No lo es más, no lo es más, ¿no? Es el tercer socio comercial en estos momentos. A pesar de la forma como se articula la sociedad europea. Entonces, esta lógica de búsqueda de autonomía estratégica es una búsqueda no solamente de proyección internacional, sino de competitividad y la posibilidad de que Europa construya autonomía estratégica le permite a América Latina construirla también. Entonces, ahí hay una afinidad, ¿sí? Es un juego de vasos comunicantes. La autonomía europea supone una opción adicional a las que tiene América Latina en esta dirección. El mundo es complejo y porque es complejo es que la relación se vuelve no solo deseable, ¿no?, en la retórica de la amistad, los intereses comunes, sino necesaria por las presiones y por los retos que las dos regiones tienen en el nuevo momento del orden mundial. Muchísimas gracias, Adrián. Tenemos ya algunas intervenciones también por parte del público. En primer lugar, Mario Scimoli. Habla, directo. Tenemos aquí el micrófono que tenía Cristian antes. Hola. A ver, le damos el otro. Hola. Ahí sí, perfecto. No, gracias. Una pregunta, una aclaración, para ponérsela a los muchachos en el modo un poquito más duro. Todo es posible, todo es lindo, pero quiero hacer a Cristian y a Adrián lo siguiente. ¿Cuál es una de las regiones que más produce con energía renovable en el mundo? América Latina, correcto. ¿Cuál es una de las regiones que tiene más estructura, más capital, más recursos naturales en hidrocarburos? Una, no es la que más tiene, es América Latina. ¿Cuál es la región que tiene una especialización, como bien lo mostró Cristian y lo dijo Adrián, muy concentrada en recursos naturales, especializada en recursos naturales, con alta productividad en recursos naturales, con un sector informal realmente con bajísima productividad? América Latina. ¿Cómo se hace para negociar una cosa de este tipo? Es la pregunta que le hago. Porque ¿por qué América Latina no va a producir hidrocarburos? Los países de América Latina tienen un problema de restricción externa de balanza comercial. ¿Qué quiere decir? Que si no tienen los recursos exportando de hidrocarburos, no pueden hacer políticas fiscales expansivas. Imagino que todos ustedes dicen que América Latina tiene que gastar más en los pobres, más en los pobres, porque todo esto lo decimos todo porque es lo political correcto. Pero si uno no tiene los recursos económicos, tiene que restringir el presupuesto y no lo puede hacer. Eso le pasaba a Ocampo en Bolivia, eso le pasa al ministro de Hacienda en Argentina, eso le pasa a cualquier ministro de Hacienda que maneja un país, incluso a Brasil. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace para compatibilizar asimetrías tan grandes? No es un problema, es un problema de intereses, ¿ok? ¿Y qué pasa? Vamos, para divertirnos un poco, si no este curso no tiene... Los países de Europa dicen, ustedes, América Latina, no tienen que producir con hidrocarburos, ¿ok? Dicen que no, porque somos verdes y todo. Pero después apenas tuvieron la crisis de la guerra, fueron todos a comprar hidrocarburos al mundo, me digan que sí o me digan que no. No podían producir gas. ¿Y dónde fueron a comprar gas? A todo el mundo. Y el gas tenía que ser licuado, no tenía que ser... ¿Es verdad o no es verdad esto? Es verdad. Entonces, ¿cómo se parte una negociación de verdad en este sentido? Entonces, ese es el problema. ¿Es bottom up? No sé lo que es,
pero son temas importantes. Argentina no va a dejar de tener vaca muerta. Y Petrobras está buscando petróleo en el mar y todos lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo los próximos 30, 40 años. Entonces, ¿qué se negocia y cómo se negocia? Entonces uno se hace la pregunta que ustedes estudiantes tienen que resolver, pues nosotros, yo ya estoy de la otra parte, con la pata en el otro lado, pero ustedes la tienen que hacer y se tienen que hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es que se resuelve un tema de este tipo? Cierro con uno y le hago una provocación a ellos dos. Está la deuda histórica. Yo les voy a contar una historia. ¿Saben cuánto costaba una propiedad intelectual de la vacuna Pfizer? Un montón de recursos. La vacuna Pfizer, cuando se produjo en los países avanzados, ustedes piensan que en la historia de esa vacuna, ustedes no saben cuánta polución, cuánto haber creado esa patente ha hecho de industria química, de todo, que es parte de la deuda. Entonces, han creado la polución, América Latina lo hace, y después sobre esa polución han construido la capacidad tecnológica, y después esa vacuna te la vendo también al doble y no te doy la propiedad intelectual. No sé si me entienden el punto. Entonces, genero la tecnología con un proceso de polución histórico, la tecnología te la vuelvo a vender y tú creas poca polución. Entonces la pregunta que me hago es, ¿quién negociará ese tema, la deuda histórica, con esa profundidad que hay que negociarlo? Entonces, yo digo, queda todo muy bien, queda todo muy lindo, pero cuando vamos sobre la mesa, si estos temas no salen a relucir o no se discuten de verdad, no. Cierro, los invito a leer, a escuchar el discurso de Lula en la reunión de París. Y el otro tema es el siguiente. Otra pregunta que le hago a ustedes. Todos queremos hacer ¿Usted le parece que con el WTO, el de comercio, se puede hacer algo? Que ya lo mataron los americanos, lo destruyeron, no tenemos... ¿Cómo hacemos para que tengamos más, para que América Latina tenga más mercado, más estructura, más posibilidad? Entonces lo que le hago la pregunta a los dos. Tutto bene, mandiamo tutto in galera, qua. Y quiero decir, veamos cómo se hace para enfrentar... Porque esta es la verdad estructural de este tema. Lo que hay atrás del debate de la cumbre, de verdad, véanlo con el petróleo, está ahí. Y ese es el debate que se va a dar. Entonces pregunto, podemos contar que todos dijeron esta mañana, nos queremos, nos amamos, no sé, pero ¿cómo la llevamos? Muchísimas gracias, Mario. Antes de darle la respuesta, y como ya no tenemos mucho tiempo, teníamos también una mano levantada por aquí por parte del público. Le acercamos, por favor, el micrófono. Adolfo, aquí adelante. Y me llegan también preguntas por parte del público. Las voy a citar luego después de tu intervención y vamos a ver qué podemos contestar en unos minutos. Muchas gracias. Mi nombre es Lizeth Ayala, soy estudiante de doctorado de la Universidad Corvinus de Budapest. Mi pregunta es para el director Adrián Monilla. Me gustaría preguntarle, considerando la importancia del tratado, del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, ¿cuáles han sido los retos más importantes para la ratificación de este acuerdo de asociación? Y en su perspectiva, ¿cuáles serán las perspectivas a futuro de este acuerdo? ¿Se firmará, se ratificará en el corto plazo, de acuerdo a su opinión? Muchas gracias. Pues muchas gracias. Una pregunta muy concreta. Creo que las dos intervenciones podrían ir una para cada uno de los intervinientes. Y yo simplemente para que quede constancia también desde la red nos llegan dos preguntas. Una es si consideran que la intervención del Ejecutivo en la constante emisión y la nula autonomía de los bancos centrales es una de las causas del mal desempeño de las monedas latinoamericanas. Y la otra es si consideran que la falta de interacción interna comercial, quizá con la excepción de entre Brasil y Argentina, ha empujado a los países latinoamericanos a negociar bilateralmente fuera, como son, por ejemplo, con China, y qué ejemplo hay de cómo se puede revertir este tema. Bueno, pues hay varias preguntas sobre la mesa. Les ruego brevedad, a ver si pueden contestar, como quieran. Sí. Bueno, como queda poco tiempo... funciona, parece. ¿Funciona? Sí, funciona. Sí, habla que se te va a arrancar. Le damos... Está. Sí. Mira, muy buena pregunta, como siempre, la de Mario. No he dicho que la cosa iba a caerse sola. Lo que mi argumento es que solamente este tipo de problemática, si queremos salir del status quo, tenemos que salir con diálogo entre técnicos, porque hay cosas bien complicadas en Hacienda y incluso técnicamente, pero América Latina no va
a cambiar nada solo. Europa no va a cambiar eso sola. Los dos, mi pretensión es solamente eso, pongámonos los técnicos, no los diplomáticos. Ellos vienen después, cuando ya está cocida la solución. Y estoy convencido que eso funciona. Lo practiqué en varios casos y varias regiones del mundo, incluso, Mario, con Redima en la CEPAL. Funcionó, es espectacular. ¿Quién lo paró? Otra cosa. Hay unos que le gustan el status quo. Y si escucho tu discurso, significa no cambiemos nada. No podemos. Yes, we can, ¿no? Okay. Había una pregunta sobre independencia del Banco Central. Mira, como gasté varios años de mi vida en un Banco Central y en otros bancos centrales también, digo que eso es un asset, un valor que de ninguna manera América Latina debe prescindir. La autonomía de los bancos centrales es una garantía para el ciudadano. El día que van a ver, como Lula quiere, que el Banco Central sea sometido porque él quiere tipo de interés más bajo, ahí Brasil desaparece y Bolsonaro vuelve a los 15 días. Bueno. Pues muchísimas gracias. Adrián, por favor. Un poquito en el acuerdo con Mercosur ha sido tan complicado porque Mercosur es un sistema que se levanta sobre objetivos de protección, ¿no? Originalmente dirigidos a la industria nacional de los países de Mercosur, pero también porque se negocia con la Unión Europea, que tiene un sistema de protecciones igualmente fuerte. La economía comercial de la Unión Europea es súper proteccionista, no es menos proteccionista que la de los países de Mercosur. Entonces, si vamos a la anécdota, ¿dónde están las dificultades? Hay dificultades de carácter político, hay dificultades de carácter comercial, pero todas tienen que ver con lógicas domésticas de intereses específicos en América Latina y en Europa. En Francia se cuestiona el acuerdo porque se supone que, por ejemplo, la introducción de carne vacuna desde Mercosur, particularmente de Brasil, va a invadir el mercado francés. Pero es una construcción, porque el porcentaje de consumo de carne sudamericana en Francia, por ejemplo, es chiquitito, ¿no? Y no es que no hay, sí hay. Y el acuerdo de Mercosur no necesariamente va a expandirla exponencialmente, ¿sí? Y tenemos objeciones en Francia, y tenemos objeciones en Irlanda, y tenemos objeciones en Austria, entre otros países súper fuertes, de fuerzas políticas, no, de fuerzas económicas o de actores económicos, no necesariamente en el nivel más alto, pero que tienen impacto electoral. Y lo mismo en América Latina, lo mismo en los países de Mercosur. Entonces tenemos estos dos sistemas que estructuralmente tienen la dificultad de estar encadenados a una serie de protecciones que los vuelve difíciles de compatibilizar. ¿Cómo son los acuerdos de libre comercio que hay ahora cada vez más de China con los países de América Latina? Sin condiciones. Lo que digan, básicamente lo que digan, que queremos un acuerdo de libre comercio, nosotros los chilenos con China, ya perfecto, digan ustedes qué productos. Nosotros no tenemos ningún problema en aceptar los productos que ustedes nos digan y luego los ampliamos si ustedes quieren y si no quieren también, ¿no? Energéticos, sí. O sea, ¿dónde hay aranceles al petróleo o al gas? ¿Qué país los pone? Ninguno, ¿no? Son productos que se comercian libremente. Entonces tenemos esta serie de elementos y de diferencias que explican, ¿no?, por modelos productivos, esta disociación o esta dilación de la renegociación de algunos acuerdos de asociación y de la ratificación y conclusión de la negociación de Mercosur. Muchísimas gracias, Adrián. Sin duda, las dos intervenciones creo que han sido fuertemente interesantes. Además, han puesto sobre la mesa esos, digamos, problemas estructurales también, ¿no? Hemos pasado de lo que es la política, las buenas intenciones, las estrategias que existen, ¿no?, de
de colaboración, de cooperación, que en definitiva también se trata de analizar en este curso, a pisar sobre el terreno, ¿no? Y como desde el punto de vista más académico, desde el estudio de los datos, la situación parece ser que no es tan halagüeña o que tendría que, de alguna manera, estudiarse también desde un punto de vista, como hemos dicho, más técnico y tener en cuenta, pues como a lo mejor como nos pasó un poco con la pandemia, ¿no? Que había que tomar por un lado decisiones políticas, pero por otro lado estaban los técnicos diciendo cuáles tendrían que ser esas decisiones. Sin duda, la solución podría estar en el centro, ¿no? En el equilibrio donde podamos compaginar esas decisiones políticas, esos deseos políticos, con la información técnica. Y quizás ahí esté el gran reto de dónde podemos llegar a ese punto común donde ambos aspectos se puedan tener en cuenta. En cualquier caso, agradezco a ambos ponentes el haber sacado estos temas y puesto los temas sobre la mesa. Agradezco también a los participantes, a los alumnos, por las preguntas que nos han hecho llegar, también a aquellos que están online. Y bueno, pues que esperemos que esto también dé lugar a que los debates sucesivos, en las intervenciones sucesivas, sigan enriqueciéndose. Así que muchísimas gracias a ambos y vamos a pasar a la siguiente intervención. Un aplauso.